sábado. ¿Cómo estás, Ale? Bien, Fernando. Fernando, ¿por qué le dije Ale? ¿Por qué le dije Ale? Porque Parece. mi café. Bueno, vamos a hablar con vos de un tema muy delicado Sí, porque tiene que ver con la salud de las por personas, tiene que supuesto. ver también con la productividad, entonces uno no puede dejar de lado, pero también tiene que ver con un problema muy, muy serio en el ámbito laboral que son las Sí, adicciones. por supuesto. ¿Entendiendo? ¿Se entiende como adicciones también al alcohol y el tabaco? ¿O solamente a lo que es droga? Principalmente lo que tiene que ver con el alcohol y la droga. Con Ujú. el tabaco, hoy por hoy no hay tanto inconveniente porque hay una ley que prohíbe todo lo que es el consumo de cigarrillos, de tabaco dentro del ámbito del trabajo. Claro, Con lo cual no hay hoy posibilidad de fumar dentro del ámbito, por lo menos al menos legalmente no está permitido. Entonces, por ese lado está resuelto, las claro. empresas después van fijando alguna condición de darles algún permiso o no, o algún espacio al aire libre, no puede ser cerrado, y demás, y no puede estar afectando la salud del otro, con lo cual, en principio, el tema del tabaco se encuentra resuelto, pero Ujú. el tema del alcohol y de la droga es un tema que no está resuelto en el ámbito del trabajo. Es un tema muy complejo porque como no está normado específicamente, durante mucho tiempo fue tratado como una cuestión específicamente de disciplina, es una cuestión disciplinaria, entonces hay un incumplimiento disciplinario, se lo sancionaba o se lo despedía Claro. al trabajador que ingresaba alcoholizado o se lo veía evidentemente con algunas sustancias o algo de drogas. Y hoy por hoy la mirada, por lo menos de la doctrina, de la jurisprudencia, van mirándolo como un aspecto desde la salud. Exacto, Entonces, porque bueno, una pero cosa es un consumo recreativo sí, y otra cosa es llegar en un estado que no es la eh, condición para trabajar, donde pones en riesgo tu propia persona, podés poner en riesgo a otros, me imagino, ¿no? Gente sí, sí. trabajando, manipulando algo delicado o un conductor o lo que fuere. Y se toma más desde el lado de la salud, desde la Sí, integridad. efectivamente, sí. Ahí hay que tener en vista siempre dos cuestiones. Uno, por nuestra constitución, todo lo que tiene que ver al derecho a la intimidad, a la libertad. Uno Exacto, dentro de su ámbito privado puede hacer lo que quiera, nos dispone la constitución. El problema es cuando eso afecta a a terceros, a las terceras libertades personas. de Ujú. terceros. Y bueno, en el ámbito del trabajo, acá el empleador es el que tiene que intervenir en la medida que el trabajador llegue en un estado evidentemente afectado por por el alcohol o por la droga, porque no solamente está poniendo en riesgo su vida, está poniendo en riesgo la vida de sus compañeros, los bienes propios del empleador, como así también el vínculo con sus clientes, con los consumidores, con los servidores, o en el caso de los choferes, como decías vos recién, es un tema peligroso porque estás trasladando personas Exacto. en el transporte de cargas. Y Este, sabemos que tienen, o sea, un conductor profesional es alcohol cero en sí, sangre por y sin supuesto. embargo se hacen controles de alcoholemia y se encuentra personas conduciendo con mucho más de lo permitido, ni siquiera el 0,5, que es lo permitido, o menos de eso, mucho más. Sí, Entonces sí. ya estamos hablando de un consumo problemático, de una enfermedad, de Sí, una claro. adicción. ¿Y quién es el que lo trata? O sea, se detecta un trabajador Mm. así. ¿Cuál es el procedimiento de una empresa? Mira, no hay un procedimiento legal, ese es el problema clave. Desde el Ministerio de Trabajo, desde la OIT y demás hay distintas medidas, acciones, Ujú. propuestas, pero no hay una normativa hoy por hoy que tengamos para regirnos. Normalmente se le traslada la responsabilidad a la empresa, lo cual es un problema porque en una empresa grande uno puede tener medios de control, de cuidado, de protección, de prevención, pero cuando vos tenés una empresa muy chiquita, tenés no sé, un kiosco y tenés un Sí. empleado, no tenés un medio No. para sostener, para contener, para cuidar, con lo cual hay algún déficit o falta de intervención estatal respecto de esto. En principio, cuando el trabajador llega en una instancia que uno ve evidentemente que está afectado sus sentidos por la droga, por el alcohol, lo primero que se recomienda es no permitir el ingreso al puesto de trabajo. Primero, ¿por qué? Porque puede afectar su salud, puede afectar la salud de los compañeros, puede a un montón de situaciones. Si el estado del trabajador es perjudicial o se ve que evidentemente no se puede desempeñar, no se puede trasladar, muchos lo que hacen es decir, bueno, no lo dejan entrar y lo mandan a su casa. Bueno, ahí hay un riesgo, porque yo lo envío a su casa y se accidenta, le pasa algo, Exacto. tenemos un problema. Entonces ahí lo conveniente a veces es dar intervención a
bueno, a la salud pública, a la obra social, pedir un traslado para que verifique el estado del trabajador, Mm. porque el empleador tiene un deber de cuidado. La ley de contrato de trabajo en el artículo 75 le impone un deber de cuidado sobre la salud del trabajador. Entonces uno ahí tiene que tener un cuidado sobre esta situación. Después las recomendaciones de la OIT y demás, es bueno, uno tiene que establecer un reglamento interno en donde se prohíbe el consumo dentro del ámbito del trabajo, como así también en el ingreso. Otra de las cuestiones a tener, medidas de prevención, de concientización del consumo, tanto del alcohol como de las drogas. Eh, Otra de las medidas que se tiene o que se contempla es mirarlo desde el lado de la salud, cuidar todo lo que tiene que ver con la intimidad. Es como cualquier otro tipo de enfermedad, o la propuesta es esta, mirarlos desde este lado. Algunos me van a decir, bueno, no es una enfermedad, yo consumo porque quiero, lo que fuera, bueno, No. pero Un consumo, en una realidad cosa es el una consumo cosa es recreativo, recreativo y claro, otra cosa es cuando uno ve es problemático. que es habitual y cada vez se va dando más. Ujú. Hay mucha jurisprudencia en el país en donde se está tratando, bueno, esto hay que mirarlo como otra enfermedad más, entonces habría que proponer una medida de atención, internación, ver alguna cuestión. El problema es que cuando uno sale como empresa a decir, bueno, la obra social se hace cargo de esto, bueno, en principio no. Si no hay una voluntad del trabajador Exacto. Claro. a ser atendido, a someterse a algún tratamiento o No algo se por el puede hacer estilo, compulsivo. no se puede hacer compulsivo. Entonces nos encontramos, las empresas se encuentran con un problema bastante grave. Ayer, los otros días, estaba hablando con, con una empresa, tienen más de 1000 trabajadores, y ellos decían, nosotros tenemos, los lunes sabemos que nos lleva, algunos faltan directamente y sabemos que por estas situaciones, injustificadamente, otros te traen un certificado medio que no podés corroborar, y después tenemos algunos que llegan sin saber siquiera, el término era este, no saben ni cómo se llaman. Ah. Y si nosotros nos encontramos con un problema que no sabemos qué hacer y no tenemos demasiadas herramientas de contención, han hecho campañas de prevención, de concientización y demás, pero se Mm. encuentran con una situación ahí compleja de abordaje porque no hay una normativa. En otros países, Chile, Uruguay y demás, hay algunas medidas, normas que reglamentan esto. Bueno, acá lamentablemente carecemos de una normativa específica que apoye a la concientización, al Mm. cuidado. ¿Cuánto hace que no se ve una campaña de concientización Sí. por la televisión, por Sí. los medios? Hace Y yo muchísimo tiempo. lo que noto es que en los últimos siniestros, porque no son accidentes, son siniestros viales, Sí, donde incluso hubo fallecidos, eh, está muy presente el alcohol sí. y no hay tanta campaña contra el alcohol. Hay campañas con mayor o menor eficacia, o hay operativos, o hay difusión de operativos de incautación de drogas, pero me parece que hay una mirada tan laxa con el alcohol y es Sí. lo que más a mano tenemos. Sí, claro, Porque por si bien está supuesto. permitido a partir de los 18 años, todos sabemos a dónde ir a conseguirlo Sí, sí, claro. y va una persona mayor y puede comprar para los menores, están muy normalizadas las previas que hacen los chicos. Sí. Entonces, ¿hay algún tipo de estadística? ¿Se sabe si ese consumo problemático de sustancias, el alcohol tiene un lugar preponderante? El alcohol tiene un lugar preponderante, pero históricamente el alcohol siempre ha sido, Siempre es o sea, siempre ha sin sido. embargo, vos fíjate Sí, que el sí, discurso es sí, contra las drogas. sí, sí, claro, por supuesto, porque están prohibidas, pero el alcohol también. Mira, las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la mayor cantidad de accidentes se da en jóvenes, Claro. menores de 25 años, accidentes de trabajo, ¿no? Estamos hablando, sean en jóvenes, está bien, algunos dicen, bueno, es porque tienen menos, miedo al riesgo, menos Claro. visión del riesgo y demás, pero también puede afectar, bueno, que consume, hay mucho consumo de, uno ve las fiestas electrónicas y demás, Ujú. y salen constantemente problemas que alguien se murió, problemas de afectación de la salud, internados y demás. Bueno, hay un consumo ahí importante, tanto de alcohol como de drogas, la mezcla de los dos. Entonces, bueno, hay una situación ahí que no está suficientemente abordada o está un poco dejada Ujú. de lado y que habría que hacer mayor hincapié, porque bueno, eso es un riesgo importante para la salud de la persona, como así también para el resto. Ujú. Esto es lo que comentabas vos recién de los accidentes de Sí, tránsito que ha habido sí, sí, sí. en estos tiempos. Y el tema, no porque yo a veces lo veo afuera, en otros países, pero acá no. Se cuela también la cuestión del abuso de los medicamentos recetados, o sea, de las drogas
recetadas. Sí, claro. Vos tenés el consumo no pasa solamente por el alcohol y las drogas prohibidas, sino también por Claro. las drogas recetadas. Es más, hay algunas posturas doctrinarias y jurisprudenciales en la medida de cuando un trabajador sufre una afectación dentro del trabajo, ajeno a las drogas, ¿no? Por supuesto, Sí, sí. pero que tiene que empezar a tomar medicamentos. Si eso deriva después en un consumo excesivo Claro. de medicamentos y demás y termina con una adicción, bueno, ¿cuál es la responsabilidad del empleador? No tenemos hoy ni normativa ni jurisprudencia Claro. que avance demasiado esto, pero bueno, es un tema que se está empezando a analizar porque se ve que hay abusos a veces de sustancia recetada, Claro. y demás, todo lo que tiene que ver también con ansiolíticos y Claro. demás, ahí también tenemos un problema importante, claro. Y puede darse esta paradoja que ante un contexto de crisis y el miedo al perder el trabajo, se empiece con el abuso de sustancias, Claro. entre las drogas recetadas Sí. o no recetadas, el alcohol, lo que sea, y eso lleva a perder el trabajo Bueno, también. una de las miradas es esa, por eso se está viendo desde el lado de la salud, porque uno dice, bueno, hay situaciones de consumo, tanto de alcohol como de drogas, ajenos al trabajo, porque me gusta, Claro. porque empecé socialmente, por lo que fuera, por mi ámbito, por mi falta de contención, pero también te encontrás con situaciones en las que algunos dicen, bueno, y no hay alguna responsabilidad en algunos casos también de trabajo, cuando yo estoy muy estresado y tengo que rendir más, entonces tomo algo para Claro. poder estar más horas, Sí. o estoy muy nervioso, entonces me tomo algo para tranquilizarme. Bueno, son todas cuestiones que estamos empezando a analizar, estamos empezando a ver. A ver, ya desde hace muchísimos años la OIT y los demás organismos internacionales van diciendo, bueno, esto hay que mirarlo desde la salud, los Claro. fallos de la jurisprudencia van diciendo esto, pero Se no, le no quitó- tenemos una avanzada concreta normativa o una posición definida, de decir, bueno, como esto avanzamos en conjunto. En general, lo que se ve es que se le traslada la responsabilidad a la empresa, pero la empresa sola, si no tiene una contención No de puede. afuera, no puede afrontar esta situación y termina siendo más fácil despedir al trabajador Claro. que Recuperarlo. recuperarlo. Y el problema de esto es que un trabajador que está con una situación de adicción, el empleo lo mantiene estable y lo puede ayudar a salir, mientras que la falta de empleo le genera otro problema más por el cual volver a consumir. O sea que podemos concluir en que afortunadamente se le quitó la mirada estigmatizante. Vos estás hablando de tratarlo desde el lado de la salud, esa es la mirada de hoy. Respetar el tema de no difundirlo, Claro. que se respete como si fuera un problema de salud más, porque de hecho lo es. Sí, claro. Pero también esta otra mirada de decir, bueno, el trabajador solo no puede salir, una persona sola de una adicción no sale, necesita una contención familiar, social, médica, clínica y por supuesto laboral, pero la empresa tampoco sola puede. No, claro. ¿Qué haría falta? ¿Qué pensás? Mira, yo creo que haría falta reglamentación normativa. ¿No? Hay algunos trabajos, pero en realidad debería haber normativa concreta sobre abordaje de estas situaciones. Habría que disponer lugares bueno, frente a estas situaciones y en conjunto con la decisión del trabajador de querer tratarse, bueno, acompañarlo Claro. o ver dónde llevarlo o disponer. En realidad hay mucho desconocimiento. Hay lugares, por supuesto, pero bueno, el empleador en sí en general no tiene este conocimiento de cómo acompañarlo. La ley fija las licencias por enfermedad, con lo cual podría entrar como una licencia por enfermedad. Habría que también disponer, bueno, algunas medidas de concientización, a lo mejor desde el sistema de riesgos del trabajo, de la superintendencia de riesgos, en las capacitaciones en la empresa, porque a veces se traslada a la empresa no sabe cómo concientizar, puede armar una charla con alguien que no tiene, bueno, poner desde la superintendencia a lo mejor, o de las propias ART que contratan las empresas, gente especializada que pueda concientizar. Alguno de las propuestas es elaborar conjuntamente entre el empleador y los trabajadores, sentarse a ver, bueno, cuáles son los riesgos del consumo dentro de nuestro ámbito acá. Claro. ¿Qué nos pasa? Bueno, ¿qué medidas vamos a tomar? Si pasa esto, en conjunto, trasladar la responsabilidad en alguna medida en conjunto, decir, bueno, nosotros vemos que esto es riesgo para vos y para mí, Claro. y bueno, veamos cómo avanzamos. El problema es que tampoco hay un apoyo desde los sindicatos, o por lo menos no se verifica en los convenios colectivos que dé tratamiento a este tipo de situaciones. ¿Y hay sectores que estén especialmente afectados por esta cuestión o es algo general? Mira, es general, pero se ve muy específicamente, por lo menos nosotros lo que más lo vamos viendo es en fábricas. Ah,
en fábricas, por lo menos es donde más recibimos consultas en esto que te decía, los trabajadores que llegan en este estado o incluso nos llaman y dicen, bueno, encontré a un trabajador que se está drogando dentro del trabajo, en el horario de almuerzo, ¿qué hago? Claro, y tiene que ver ¿Lo puedo despedir con causa? Bueno, no lo puedo despedir. Ahí entra todo un análisis de esta situación. Hoy por hoy, para despedir con causa, el hecho de que el trabajador haya consumido drogas exclusivamente o haya consumido alcohol no prosperaría si no hay algún otro daño o agravio que haya causado al empleador. Si yo llegué a la empresa en un estado alcoholizado, no se me puede despedir con causa por ese motivo, o por lo menos la mayoría de la jurisprudencia está diciendo esto. Hay fallos, por supuesto, que dicen que sí, pero en general no. Lo que sí, cuando el trabajador agrede a algún compañero, rompe algo, se niega a retirarse del establecimiento y demás, bueno, ahí puede llegar a despedir porque hay un agravio posterior. Claro. No, Fernando, a propósito de lo que estás contando, hace un par de temporadas, cuando Guillermo Barros Esqueloto era el técnico de Boca, tenía 1001 conflictos con Daniel Osvaldo, y el último que proporcionó la salida de Osvaldo fue cuando este jugador fumó dentro del vestuario. Claro. Y ahí fue donde el mellizo explotó. No fue solamente por eso de haber fumado, sino que fue la consecuencia de un montón de cosas, pero eso le dio pie como para decir, no juega más en Boca. Sí, claro. Bueno, ahí el hecho de a ver, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Yo decía recién, bueno, por el hecho que un trabajador llegue con algún consumo, uno no puede despedirlo con causa, pero en algunas circunstancias sí se puede, cuando hay un agravio que se genera. Por ejemplo, si yo soy un chofer o un piloto de avión y entro alcoholizado o con consumo de drogas, evidentemente estoy poniendo en riesgo no solo mi vida, sino que estoy poniendo en la vida de un montón de pasajeros. Eso va más allá todavía. Entonces ahí hay una situación. Cuando yo expongo demasiado a una empresa, un establecimiento, por mi imagen, por lo que fuera, ahí también hay un riesgo en la medida del perjuicio que se me puede estar ocasionando. Ahí seguramente con Osvaldo, yo no sé, pero supongo que no lo habrán despedido con causa, habrán hecho una rescisión del contrato, se pagaron las cláusulas de rescisión y se terminó. No creo que hayan hecho una desvinculación causa con causa, pero bueno, ahí hay que mirar un poco esas situaciones. Yo digo, no se puede despedir con causa a alguien que ingresa, porque bueno, la jurisprudencia está diciendo esto desde la mirada que tiene actualmente de mirarlo como una cuestión de salud, que primero habría que tomar otras instancias, habría que suspenderlo, habría que sancionarlo, habría que tratar de proponerle alguna forma de rehabilitación. Esto evidentemente sí es una situación habitual que ocurre. Si es alguien que llega una sola vez, en 10 años trabajó, nunca llegó alcoholizado, claro, tuvo el cumpleaños, no sé, de 15 de la hija y vino a trabajar y llegó con un poco de alcohol, es una situación de que, bueno, se aplicará una sanción, lo que fuera, pero no llegar a una instancia de desvinculación. Ahora, cuando es una situación que se reitera periódicamente, bueno, uno va aplicando hasta determinado punto sanciones, va proponiendo al trabajador determinadas formas de tratar de salir de esto, pero después de un tiempo tampoco se le puede exigir a la empresa que siga sosteniendo indefinidamente esta situación y ahí puede llegar a una situación de desvinculación. Bueno, muchas gracias, Fernando. No, por favor. Era Fernando Bianchi, especialista laboral en Arismendi. Presentó este segmento Arismendi, soluciones integrales en recursos humanos.